¿Qué tal amigos? El gusto de saludarlos, el gusto de encontrarnos nuevamente aquí en el living de Canal 20 para hablar de historia, en este caso, para hablar de Villa María, donde se encuentra el Canal 20 que llega justamente a diferentes puntos de la provincia y también de la región. Por eso estamos junto a Augusto López, quien es docente, quien ha estudiado historia, también trabaja en el archivo histórico de nuestra ciudad, de Villa María, y que justamente durante las últimas horas llevó adelante una charla junto a otros referentes o conocidos y que han profundizado en diferentes temas históricos a nivel Villa María, a nivel Villanueva. Pero antes, Augusto, junto con el saludo, va el agradecimiento por visitarnos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? Un placer encontrarme nuevamente con vos. Augusto, hace un par de horas en la sede del CEA, más específicamente en la biblioteca, todo esto perteneciente al grupo Gesta, se llevó adelante una charla que tiene una premisa bastante interesante, porque siempre cuando hablamos de Villa María y nos situamos en la cantidad de años que cumple la ciudad o tenemos un número referencial, y no sé si lo que vos planteás es una cuestión de alguna digresión en la historia, de alguna presunción, de alguna búsqueda histórica. Quiero que me desarrolles un poquito eso, consultarte sobre eso. Bien. En estos casos siempre partimos de una cuestión. Villa María no es una ciudad colonial. Y en ese marco no se creó a partir de una ceremonia como por ejemplo Córdoba. Bien. A partir de eso, muchas veces se discute cuándo y cómo surgió esta ciudad. Entre los historiadores que se ocuparon de esta cuestión, y muy particularmente a partir de 1930, cuando se planteó un interés muy concreto sobre esto, hay un consenso, por lo menos en las versiones que se instituyeron, que se instalaron, porque fueron convalidadas y reproducidas gubernamentalmente, de que la ciudad nació en 1867, cuando fue demarcada. Bien. Después, bueno, surgió otra discusión. ¿Cuándo concretamente? Porque entre junio y septiembre sucedieron muchos acontecimientos que pueden servir o podrían servir para conmemorar el aniversario. Bien. Hay diferentes puntos en esa cantidad de meses. ¿Cuántos son? ¿3 meses en promedio? Claro. ¿Qué puntos hay destacados en esos 3 meses como para decir que son referenciales según tu óptica? Bueno, como decíamos, la ciudad, o sea, Villa María como centro urbano, como ciudad, fue demarcada en 1867. Sí. Bueno, después la cuestión es, ¿cuándo concretamente nació? Históricamente se planteó una discusión entre dos momentos, en septiembre, 25 y 27 de septiembre. Bien. Incluso el aniversario se conmemoró también el 25 de septiembre. ¿Se ha conmemorado en alguna ocasión Claro, el 25? partamos de esto. El aniversario de Villa María se conmemora a partir de 1942, no se conmemora a partir de 1868, por ejemplo. Claro, no hay un primer aniversario. Claro, sino que formalmente, con una ceremonia protocolar, como sucede ahora, se conmemora a partir de 1942. Y entre 1942 y 1955, el aniversario se conmemoró el 25 de septiembre. En 1956 se cambió el criterio, se instituyó otro aniversario y entre 1956 y 1959 se conmemoró el 27 de septiembre. En 1959, nuevamente el 25 de septiembre, el intendente que había instituido ese aniversario volvió a ser intendente. Bien. Y de nuevo instaló el 25 de septiembre, pero ya a partir de 1960, cuando
este intendente fue destituido, se conmemora el 27 de septiembre. Son discusiones históricas, ¿no? Es decir, que básicamente hasta el centenario de Villa María, por escasos, ¿cuántos? 7 años. Sí, antes, sí, 1960 podríamos decir. Claro. Los primeros 100 años de la ciudad no tuvo una fecha exacta en ese punto, pero ¿a qué se debe esto? ¿A una cuestión histórica? ¿A la cuestión de la cercanía, tal vez pensando en que se acerque un fin de semana, en pensar en... A ver, porque es una cuestión de horas la diferencia, no estamos hablando de un mes u otro, sino que estamos hablando de 2 días. Es claro. decir, debe haber eventos que están muy cerca uno del otro, como para que políticamente, en este caso, cuando me hablas de un intendente, tal intendente, según su ideología, su pensamiento o el de su estructura política, prefiera un 25 o un 27. Seguramente hay una carga detrás de todo eso, ¿no? Bueno, cada aniversario ancla en cuestiones históricas, es decir, se apoya en cuestiones históricas, pero también en este caso, creo yo, intervino la coyuntura, es decir, esa discusión se desenvolvió en una coyuntura muy atravesada por la antinomia peronismo-antiperonismo. Claro. Y a partir de eso, en algún momento, el aniversario puede haberse constituido más en una cuestión partidaria que en una cuestión histórica. Es decir, el sector encabezado por Salomón Deiber tenía su aniversario, sector vinculado con el peronismo, sin ser parte formalmente, pero vinculado con el peronismo, tenía este aniversario, y el otro sector antiperonista instituyó y reinstaló cuando volvió el 27 de septiembre. Por eso decía, intervienen muchas cuestiones y no puede disociarse esto de esa coyuntura histórica, de nuevo, atravesada por la antinomia peronismo-antiperonismo. Eso se metió. Claro. Es interesante cómo la cuestión política en este punto intenta de cierta manera desde cada lugar escribir la historia, ¿no? Que a fin de cuentas no ha terminado tampoco con el paso de los tiempos de legitimar una fecha en particular, ¿no? Porque lo que se plantea ahora es, tenemos 2 fechas y cada fecha en aquel momento respondía a un pensamiento y en este momento responde o genera una incógnita también, ¿no? Y tenemos más también, porque entre los relatos que no se instituyeron, es decir, que no fueron convalidados y reproducidos gubernamentalmente, está también la mirada de Eneas Álvarez y Garzábal, un historiador y un periodista de la ciudad que publicó un trabajo muy interesante sobre esto en 1968, y él plantea que tendría que conmemorarse el aniversario el 1 de septiembre cuando fue inaugurada la estación ferroviaria, por la trascendencia que tuvo ese acontecimiento, que plantea que la estación ferroviaria fue el primer inmueble de material sólido que se armó en Villa María y que a partir de eso, ese acontecimiento tendría que servir como base para conmemorar el aniversario. Pero después también tenés, por ejemplo, otras miradas, como la mirada de Jesús Chirino, que retrospectivamente trasciende estos contornos, que dice, bueno, ya antes de 1867 había familias viviendo donde surgió Villa María. Incluso a partir de 1867 se instalaron familias afuera de la cuadrícula urbana. Bueno, ¿qué sucede con esos actores? Es decir, es una discusión muy interesante. Tenés historiadores que plantean que tendría que considerarse otro momento, por ejemplo, cuando fue demarcado el centro urbano, concretamente cuando se realizaron las tareas de medición, de amojonamiento, o cuando fue
finalmente aprobado el proyecto urbano? Bueno, es una discusión que en el ámbito de la disciplina histórica Sí. no tiene consenso y mucho menos unanimidad. Para la gente que recién se suma, para la gente que nos está viendo, estamos con Augusto López debatiendo y discutiendo justamente la búsqueda del aniversario de la ciudad, o por lo menos una reinterpretación de la fecha instituida. Hablamos del 27 de septiembre, recién Augusto mencionaba el 25, otros hablaban del primero. En ese punto, cuando se habla de la Villa María, hija del Riel, Augusto, o cuando se habla de muchas localidades de la provincia por donde en otros tiempos las líneas ferroviarias pasaban, tal vez esta aparición su aparición en el mapa, más allá de la demarcación misma de un ejido urbano, tal vez para muchas ha sido el puntapié, ¿no? Se me ocurren pueblos de la región donde cuando se instaló el primer gabín ferroviario, ya se dijo esta parada tiene este nombre, y en base a este nombre todo el caserío vino por detrás, pero Villa María tiene la cuestión de tener cerca a Villanueva, ¿no? Que Villanueva ya estaba siendo una localidad pujante por esos momentos, y tal vez esa cuestión de un río que los separa o que los une según la circunstancia haga que ya haya habido gente de este lado del río, entonces también se entra en otro gris, ¿no? Así es. Bueno, Villa María, o el surgimiento de Villa María, se enmarca en un modelo, es decir, muchas localidades, como decís vos, Daniel, surgieron a partir de estaciones ferroviarias. Y eso fue un modelo. Sí. ¿Por qué? Porque se instalaba la estación ferroviaria y, porque intervenían muchos intereses, terminaba a partir de esa estación surgiendo un centro urbano. El Estado tenía un interés concreto en eso, porque pretendía instalar y consolidar el modelo agroexportador, y para eso requería que se instalaran familias de trabajadores. Los propietarios que tenían parcelas donde se encontraban estas estaciones también tenían un interés muy concreto, vender inmuebles, porque esos centros urbanos se volvían muy viables y los inmuebles se vendían, es decir, parcelas que antes de que se instalara el ferrocarril tenían poco valor, se valorizaron astronómicamente a partir de eso. Bueno, fue el caso de Villa María. Y después las ferroviarias, es decir, las prestadoras de servicios ferroviarios, que tenían también un interés muy concreto en que en esas estaciones hubiera movimiento. Bueno, esos intereses convergían y a partir de eso surgieron muchísimos centros urbanos. Tenemos dos modelos, el modelo colonial, Villanueva surge en la coyuntura colonial a partir de una posta, y el modelo agroexportador, centros urbanos estructurados a partir de estaciones ferroviarias. Claro. Me quedaba pensando en Villanueva, más allá de este caso, es que también existen como dudas respecto al año. Al ser colonial también existen dudas, pero corre por otro carril, ¿no? Esa historia. El punto de Villa María también es la mirada de alguien, como lo decías vos, respecto a la viabilidad que va a tener esta tierra en cuanto se sabe o se presume que se van a poner los rieles de este lado, ¿no? Lo que hace que tal vez se acreciente más la visión sobre Villa María. Pensando en esta cuestión, hablamos de puentes rudimentarios hechos en el río Talamuchita para cruzar de un lugar al otro, así que sigue siendo una cuestión de pensar quién habrá sido el primero. No sé cuál es, cuando vos revisás y cuando vos pones cada documento uno sobre otro o uno al lado del otro, ¿cuál es la posición que a vos más te parece, no sé si lógica, pero más atractiva en base a decir, bueno, esta idea del 1 de septiembre me parece viable por esta cuestión ferroviaria, 25 y 27, si hablamos de dos modelos políticos distintos que cada uno maneja su versión, podemos decir que sea un 26, así marcamos una neutralidad en la historia? No sé cuál es tu pensamiento respecto a eso. Yo creo que
cualquier momento y a partir de eso cualquier acontecimiento puede ser materia de discusión. Sí. Yo no me animaría a decir el aniversario es más conveniente que se conmemore en un momento que en otro a partir de este acontecimiento y no a partir de ese acontecimiento. Bien. Porque Villa María no surgió a partir de un acontecimiento, sino a partir de un proceso. Claro. Ahora, el aniversario tiene que conmemorarse en un momento concreto. Y bueno, por múltiples motivos, y hay una historia atrás, como decíamos, terminó instituyéndose, instalándose el 27 de septiembre. Pero de nuevo, Claro. también podría ser el 25 de septiembre, también podría ser el 1 de septiembre, podríamos ubicarnos en agosto, podríamos ubicarnos en junio. Esto, de nuevo, es un proceso y bueno, un proceso se constituye de sucesos y cualquier suceso puede ser materia de discusión. Yo en eso no creo que haya que ser tajante, Claro. ¿no? Creo que la clave es invitar a la discusión y realizar esa discusión. Claro. Y en este punto, cuando hablamos de junio y agosto como también meses significativos, ¿había ahí movimientos o también sucesos que iban generando o iban forjando el nacimiento de un nuevo sitio de mercado? ¿Me decías vos también? Bueno, consideremos que en esta parte de la provincia de Córdoba ya se encontraba Villanueva. Villanueva ya era un centro urbano consolidado. Sí. Villanueva formalmente, como centro urbano, se constituye en 1826, pero ya antes de que se constituyera formalmente en un centro urbano, antes de que se, no sé, demarcaran calles y manzanas, ya había familias viviendo en esta parte de Córdoba. Por eso Villanueva, porque primero hubo una villa vieja y después surge esta Villa Nueva. O sea que la historia de Villa María no se puede disociar de la historia de Villanueva. Villa María surge en Villanueva. Ahora, ¿por qué la estación ferroviaria se instala en esta parte? Es decir, en la parte norte del Río Tercero y no en Villanueva. En Villanueva, muchos que dicen, Manuel Anselmo Campo, que era un individuo muy conectado, muy vinculado, movió contactos para que el ferrocarril se instalara donde se encontraba su estancia. No, el ferrocarril como proyecto se realizó antes incluso de que Ocampo comprara esta parte donde surgió Villa María y se instaló la estación donde terminó instalándose por una cuestión técnica, por una cuestión de altitud. Primero que en esta parte, y Jesús Chirino está realizando un estudio muy interesante en ese sentido, el agua era muy buena para instalar una estación ferroviaria, porque consideremos que las locomotoras, por ejemplo, se surtían de agua, requerían un suministro importante de agua. Y después la cuestión de la altitud. Es decir, esta parte se inundaba menos que esa. Por ese motivo, la estación terminó instalándose en la pedanía de Villanueva, pero no en Villanueva. Claro. Y bueno, frente a la falta de puentes, Villanueva, en cierto modo, quedó afuera de ese circuito de comunicaciones y de transportes y terminó viéndose aventajada por Villa María en ese sentido. Villanueva entre 1867 y 1881, cuando se inaugura el puente Vélez Sarsfield, no tuvo un puente sólido, una estructura sólida para vincularse, no con Villa María, con la estación ferroviaria. Claro. Aunque se contempló y se proyectó eso. La actual Cortada Garibaldi era una calle que atravesaba todo ese sector de la ciudad para vincular la estación ferroviaria y Villanueva.
se había contemplado instalar el puente Vélez Arfiel, donde terminaba esa calle, para que Villanueva tuviera una vía de comunicación con la estación ferroviaria. Cuando se presentó el puente no calzó debidamente, debió reubicarse y bueno, todo eso incidió para que Villanueva, en cierto modo, quedara disociada de este circuito de comunicaciones y de transportes. Y Luciano Pereira, ayer en el conversatorio, decía, bueno, Villanueva ahora, a partir de la circunvalación, vuelve a integrarse a un nudo de comunicaciones y de transportes después de todo este proceso. Claro, estamos hablando de Villanueva y de Villa María, que en cierto punto, de cierta manera, hoy, según lo dice la historia, no habría una Villa María sin un Villanueva, ni tampoco habría un Villanueva sin un Villa María. Esta cuestión de retroalimentación y esta cuestión de una ciudad sufrida en cuanto a inundaciones constantes, en cuanto a aquel puente del Zanjón que de niños, tal vez los villanovenses, no sabíamos para qué servía, pero cuando venían las crecidas nos dimos cuenta de que por una razón estaba ahí. Y esta cuestión ferroviaria que a Villanueva lo dejó instalado, pero que hay localidades como la extinta Santa Victoria, ahí en cercanías de Chazón, para aquel lado, que terminó desapareciendo, ¿no? Que lo único que no pudieron llevarse era el aljibe, porque todo lo demás quedó y fueron migrando sus personas. En este caso, tal vez Villanueva se marque como un ejemplo de pertenencia en base a lo histórico. Estamos hablando de una comparativa de años que parece menor, pero en aquel momento es mayor, ¿no? Sí. Villanueva está camino al Bicentenario, sí, prácticamente. Porque de nuevo, Villanueva formalmente, como centro urbano, surge en 1826, o sea que, bueno, claro, tiene un trayecto mayor, pero si te vas para atrás, mucho antes ya se instalan familias en esa parte de Córdoba a partir de una posta, porque Villanueva surge a partir de un camino real. Sí. Otro estudio que has hecho y con el que has trabajado y que tiene una publicación es la cuestión ferroviaria. Y cuando hablamos de Villa María o de la estación en Villa María, tenemos esta comparativa con Villanueva y otra localidad que con el paso de la historia han sido menores en cuanto a crecimiento urbano, ¿no? Hablamos de la propia Villanueva, hablamos por ejemplo de la Carlota, siguiendo la misma ruta que en aquellos momentos se hablaban como localidades pujantes, como centros en donde, no sé, se ha mencionado hasta la presencia de Carlos Gardel, la cuestión de Santa Fe o lo que es Rufino. Qué importante que ha sido esta cuestión de decidir sobre un terreno para ubicar justamente una formación y que a la postre se fuera generando esto en donde estamos nosotros ahora habitando. Claro, la estación ferroviaria se instala donde se instala de nuevo por la productividad agropecuaria que tenía esta parte de Córdoba, por el río Tercero. En esta parte el agua de nuevo es muy buena, claro, y eso incidió, y por la importancia estratégica que tenía Villanueva en el diagrama agroexportador como centro de comunicaciones y de transporte, porque cuidado, antes de que se instalara la red ferroviaria había también una red de comunicaciones y transportes que era esa red estructurada a partir de postas, sí, ubicadas sobre caminos. Bueno, Villanueva en ese diagrama colonial, tenía una importancia estratégica. Te pregunto, sí, Villanueva en ese punto, bueno, Villa María hoy es un centro neurálgico. ¿Por qué? Porque no hablamos de rieles, hablamos de rutas, ¿no? Hablamos de por lo menos 2 cruces de rutas como mínimo, y hoy acceso a autopista, no importa porque es algo más novedoso. Villanueva, comparativamente, ¿fue así en su momento? Bueno, a nivel ferroviario, ¿no? Y a nivel caminos, no sé, por el paso de Ferreira y demás. ¿Hay una cuestión comparativa históricamente hablando? Tenemos que considerar una cuestión. En Argentina, las rutas y las autopistas se demarcaron a partir de las vías. Bien. Es decir, cuando se instala el modelo agroexportador, se
construye otro diagrama de comunicaciones y de transporte. Se arma otra estructura vial y comunicacional. En este marco, a partir de las vías, surgen las rutas nacionales y provinciales y las autopistas. Bueno, Villa María, en ese diagrama, se vuelve medular. Es decir, Villanueva era importante en el diagrama de comunicaciones y transportes coloniales, que respondía a otra lógica. Cuando se instala el modelo agroexportador, Villa María, por la productividad que tiene esta parte y por la ubicación, Rosario Sí. se volvió un centro estratégico, probablemente comparable a Buenos Aires en materia de comunicaciones y de transportes, claro, El puerto, ¿no? por su puerto. Y Villa María se vuelve clave. ¿Y clave en qué sentido? En el sentido de que concentra 4 ferrocarriles interprovinciales. En Villa María terminaron convergiendo 4 ramales ferroviarios interprovinciales. Bueno, a partir de eso, después terminó atravesada por 2 rutas nacionales, rutas provinciales. En algún momento surgió la autopista, ahora se proyecta otra autopista, es decir que cuando se instala el modelo agroexportador se construye una red de comunicaciones y de transportes que vuelve a Villa María un centro urbano clave. Claro. Y después, bueno, la incidencia que eso tuvo en la evolución urbana, en cómo la ciudad evolucionó como centro urbano. Villa María tiene partes que se estructuraron a partir de instalaciones ferroviarias. Pensemos, por ejemplo, en el actual barrio Las Playas. Claro. Es un barrio auténticamente ferroviario que surgió a partir de instalaciones ferroviarias. O pensemos, por ejemplo, en el actual barrio Almirante Brown, que surgió también a partir de instalaciones ferroviarias. Las instalaciones que tenía en Villa María el ferrocarril francés de la provincia de Santa Fe. Claro. Instalaciones ubicadas donde hoy se encuentra el Parque Joaquín Pereira y Domínguez. Claro. Bueno, es una ciudad donde el ferrocarril es muy importante. Fue clave en su nacimiento, fue clave para su consolidación y fue clave en su desenvolvimiento. Claro. Me quedo pensando en la cantidad de nombres que van surgiendo de esto, o la cantidad de, más allá de las construcciones mismas, hablamos de incluso clubes, que es el Central Argentino, y todas estas cosas que llevan en su interior el nombre de formaciones o de todo esto. Te quería preguntar respecto a la charla que se realizó, ¿cuáles fueron los puntos, si hubo un punto de debate, si hubo un ida y vuelta con la gente, porque fue muchísima la gente que estuvo interesada, si hubo, o cuál es el final, entre comillas, o cuál es la posta que vos dejás para el que quiera retomar esto, porque no es un tema fácil, y también seguramente, revisando la historia, ha habido discusiones en muchísimos casos, ¿no? ¿Cuál es la premisa o cuál es la posta que deja todo esto, Augusto? Bueno, yo creo que una discusión nunca se termina. Claro. Nunca hay que considerar terminada una discusión. Se puede construir más consenso, menos consenso, en algunos momentos incluso unanimidad a partir de alguna cuestión, pero nunca debe considerarse terminada una cuestión. Y volvemos a esto. El 27 de septiembre se conmemora otro aniversario de la ciudad y seguimos discutiendo esto, porque hay muchas cuestiones para discutir todavía. Villa María, decíamos, surge en 1867. Hay un consenso importante entre los historiadores que se ocuparon de esto, de que la ciudad surgió en 1867. Pero estos historiadores
no desconocen que Villa María ancla también en el pasado colonial, o sea que ubican el origen de la ciudad mediante Villanueva en la conquista y colonización de Córdoba. Eso nos invita a otra discusión. Villa María como ciudad surgió en 1867. Ahora, ¿qué sucede con los actores que vivieron en esta parte de Córdoba, hoy de Córdoba, antes de 1867? ¿Qué sucede con el universo afro? ¿Qué sucede con el universo asiático? ¿Qué sucede con el universo nativo? Esos actores históricamente fueron vistos como espectadores, como antecesores de la presencia humana con la que se pretendía crear una vinculación. Bueno, creo que hay que seguir discutiendo porque hay muchas cuestiones para discutir. Cuando se conmemoró el 150 aniversario, por ejemplo, y esto creo que es importante remarcarlo, el municipio colocó una placa en Yucat, reivindicando a las comunidades indígenas que vivieron en esta parte de Córdoba y de ese modo reconociéndolas como parte de la historia de Villa María, incluyéndolas en la historia de Villa María. Bueno, creo que la historia tiene que servir en ese sentido. Siempre anclando en el presente y siempre yendo para atrás, pero a partir del presente, para terminar discutiendo cuestiones que interesan hoy. Claro, y qué difícil que ha sido con el paso de los tiempos llegar a esto, ¿no? De generar una historia construida por todos y entre todos, ¿no? Sin una cuestión de negar quienes estuvieron primeros, quienes estuvieron después, y que aquel que fue en aquel momento el dueño de la pluma, hoy permita que la historia se pueda escribir con muchas manos. Claro. Y eso es importante. ¿Pero por qué, Daniel? Porque los relatos instituidos, los relatos que se instituyeron, anclan en actores individuales. Claro. Manuel Anselmo Ocampo, Pablo Barrelier, que era el representante de Ocampo, el gestor de Ocampo, Santiago Echenique, el agrimensor que demarcó la urbe. Pero ¿qué sucede con los actores colectivos, anónimos, con los trabajadores? ¿Qué sucede con las mujeres? ¿Sí? Porque se instalaron familias a partir de esa estación ferroviaria y antes incluso de que se ubicara esa estación ferroviaria. Y no solamente en la cuadrícula urbana, también afuera de la misma. Claro. Bueno, eso es importante también considerarlo. La pandemia trajo consigo el uso de una terminología que es la de conglomerado, ¿no? Y tal vez esa historia de Villa María y Villanueva y el surgimiento, bueno, o la colocación de la estación, también estaba planteada en una especie de conglomerado en su momento, ¿no? Porque sería irracional decir que el villanovense llegaba hasta el río, lo miraba y desde ahí miraba el horizonte sin cruzarlo, ¿no? Entonces, seguramente en el nacimiento de Villa María hay mucho de Villanueva y también es importante esa retroalimentación, ¿no? O pensarlo así. Villa María surge en Villanueva, en la pedanía de Villanueva. Sí. Después, bueno, se divide esa pedanía y Villa María se constituye en un centro urbano independiente. Claro. Pero, de nuevo, la historia de Villa María no puede desvincularse de la historia de Villanueva. Y ahora se está produciendo un proceso interesante a partir de la zona residencial de Villanueva ubicada en la costanera. Claro. ¿Por qué? Porque históricamente el movimiento migratorio, por las cuestiones que mencionamos, fue de Villanueva a Villa María. Ahora hay un importante movimiento de Villa María a Villanueva. Y hoy las ciudades se juntaron, hoy las ciudades se conectaron. Yo creo que
es insoslayable plantear esto de que constituyen un conglomerado, pero ¿qué marco? Un conglomerado donde cada ciudad tiene una identidad, porque plantear que Villa María y Villanueva constituyen un conglomerado no tiene que invitarnos a considerar que son una trama urbana homogénea. Claro. Son dos ciudades que surgieron en un mismo ámbito, que se complementan, que se completan, que están conectadas, pero donde cada una, porque tienen historias distintas, conserva una identidad. Claro. La última, Augusto. Cuando hablamos de aniversarios de ciudades o de pueblos, está muy presente la cuestión de la fiesta patronal. Y tal vez por la fecha de fundación de Villa María y por esas cosas, esta cuestión religiosa tal vez no atraviese tanto como en otros casos que a nivel ciudades o pueblos hablamos de la Virgen del Rosario, hablamos de Santa Rosa, hablamos de misa y procesión, del Te Deum. Con el paso de los años, los aniversarios de Villa María, ¿cómo se fueron gestando? Porque hablamos de aniversarios previos a esta cuestión militar que después se instituyó para la celebración, ¿no? Izamiento de la bandera, juramento, tocarnos el pecho. ¿Cómo lo fuiste encontrando eso? ¿Cómo lo fuiste viendo en base a las fechas? Bueno, tenemos que partir de una cuestión. Estas sociedades son sociedades que tienen un sustento hispano-católico muy marcado en su cultura. Muchos aspectos de la vida comunitaria se estructuraron a partir de la fe católica. Y a partir de eso, muchas veces, el fundador se plantea como un patrono laico. Es decir, el fundador se plantea en muchas comunidades, y en Villa María hubo un celo muy intenso por instituir un fundador. El fundador se plantea como el creador de la ciudad. Es decir, el fundador es alguien a quien se le imputa la creación de la ciudad, y en ese marco se constituye en una suerte de protector urbano que es materia de rituales seculares. Claro. Es decir, muchas veces el fundador se venera como se venera un patrono o como se venera el patrono de una comunidad. Fundador, fundadora, patrono, patrona, ¿no? Sí. Porque tenés casos de patronos y tenés casos de patronas. En el caso de los actores fundacionales, más fundadores que fundadoras, pero bueno, esta es la cuestión. Si busco un fundador, ¿por qué? Porque son sociedades que están atravesadas en muchos aspectos de su vida comunitaria, por la fe católica, por la vocación venerativa, y en ese marco se constituye el fundador en un protector que es comparable a un patrono. Y aparte de eso es materia de rituales, decía, seculares. En Villa María, por ejemplo, parte del acto protocolar que se realiza en septiembre, ya es una rutina instituida, consiste en dejarle flores a Ocampo, visitar el busto de Ocampo. Y bueno, ¿esto por qué? Porque se plantea esta suerte de comparación. Bien. La verdad es que el tiempo ha volado y hemos charlado muchísimo y nos queda un montón más por hablar. Me hablabas de la estatua o del busto de Ocampo y me dejaba pensando cuántos bustos más o cuánto hace que no se instala una estatua. Bueno, creo que la última fue la del general acá en la prolongación de España. Así de es. Bustos, ¿no? Bueno, Augusto, agradecerte tu tiempo y el espacio y comprometerte para seguir conversando. A disposición, Daniel. Muchísimas gracias por la invitación. Augusto López con nosotros, quien es docente en historia, que trabaja en el archivo histórico de nuestra ciudad.
dialogando acerca de Villa María y la fecha de su aniversario o de la celebración de su existencia. Nosotros continuamos.